¿Qué experiencia ha sido la más extraña para ti y aún no puedes explicar? Reddit. Una noche cuando tenía alrededor de 12 años, estaba con mis viejos comiendo afuera frente de mi casa ya que había comentado la parte del comedor, ya que ese tiempo estaba incompleto. Me habían mandado que buscara algo que ya no me acuerdo. Me fui hacia la cochera, iba caminando mientras estaba pensado y un momento dado veo una señora con una ropa muy antigua la que se usaban para dormir muy gastada y sucia, tenía una mirada perdida. Paso como 30 segundos mirándonos fijamente, para mí fue más de 5 minutos, quería gritar no podía, quería correr no podía. Estaba inmóvil, sentía cómo se me iba el aliento, cuando pude girar y volví a mirar ya no estaba, no hablé de lo sucedido y actualmente fue lo peor que me pasó. Solía aparecerse una especie de sombra viviente en mi cuarto, un tipo bastante alto con gabardina y sombrero, sus facciones era imposible verlas en medio de la oscuridad. Al principio me daba miedo, después me acostumbré. Jamás me hizo daño, él solo observaba de pie cerca de mi cama. Hice de todo para que se fuera. Otras veces era sumamente común oír que arrastraban algo en el techo de la casa como cadenas. Era ya algo tan común que en lugar de sentir miedo sentía curiosidad ya. Una noche como a las 3 o 4 de la mañana al oír los ruidos subí a la azotea machete en mano. No había nada. Regresé a dormir. Noches después los ruidos regresaron. Nunca supimos qué provocaba esos ruidos ni qué era esa sombra ya que mis hermanos llegaron a verla también. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el departamento se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El departamento solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los años 60 y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada de madera a la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 de la mañana me despertó el sonido de la puerta, la manija se estaba moviendo fuerte como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido, y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y lo que yo creo era una señora estaba muy enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Mientras tanto yo me moría del miedo. Al otro día mi esposo me cambió del lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita. Aunque él no lo acepta, sé que también le dio bastante miedo. También en esa casa, mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. Fue hace como 4 años. Estaba dormido y por alguna razón dormí diferente en esa ocasión, lo diferente era que mis pies estaban hacia la pared y no como regularmente duerme uno. Me despertó un jalón en los pies, despierto sacado de onda pensando que fue esa especie de vértigo que a veces nos hace despertar. Mi habitación es muy oscura, la única luz que estaba encendida era la del cargador del teléfono. Me acomodo de lado para volver a dormir, frente a mí quedaba una televisión que reflejaba un poco con la poca luz que había. Estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo y mirando hacia el frente cuando en el reflejo de la televisión veo una sombra que se levanta lentamente, al parecer estaba recostada detrás de mí, y baja de la cama lentamente para no molestarme y sale de la habitación, todo esto al parecer con mucho cuidado de no hacer ruido. Me quedo en shock por lo que acabo de ver, unos minutos después me levanto y me voy a la sala y esa noche no volví a dormir. Una vez cuando iba de regreso a mi casa de la facultad tomé el metro para llegar a la estación donde sale el camión que me deja cerca de mi casa. Normalmente lo tomo a las 10 de la noche y dejan de salir a las 11 por lo que no tengo tanto problema con que no alcance a tomarlo. El punto es que una vez cuando venía de regreso tomé el metro a las 9 como siempre y llegué a la estación donde sale el camión y fui a donde siempre estaba la fila, para mi sorpresa estaba vacía y yo pensé genial, alcanzaré asiento sin problema entonces esperé, pero no llegaba el camión ni nadie más llegaba a hacer fila,
Se me hizo muy extraño, entonces chequé mi celular y eran las 12 de la noche, además de que tenía 8 llamadas perdidas de mi mamá. Obviamente me desconcerté y no sabía qué había pasado. Tomé el metro a la hora de siempre y me bajé como siempre, hasta recuerdo que la misma gente estaba cuando me subí y bajé, pero de alguna manera llegué 2 horas tarde a la última estación. No recuerdo nada de esas 2 horas y normalmente contesto el teléfono a menos de que esté caminando por la calle. Le llamé a mis padres para decirles que todo estaba bien y que tomaría un taxi de regreso porque ya no había camiones. Les comenté lo que pasó. Y se preocuparon. Fuimos al doctor y no me encontraron nada malo. Es la única vez que me ha pasado algo así y todavía sigo sin saber qué demonios pasó. Lo único que sé es que desaparecí por 2 horas y ni yo lo recuerdo. No tengo idea de qué habrá pasado en ese tiempo ni dónde estuve, pero sigo viviendo con el miedo de que pase otra vez y no tenga la misma suerte de solo llegar tarde a mi casa. Cuando yo era niña mis papás se divorciaron, casi no veía a mi papá, pero después de varios años él se casó, la chica me caía muy bien. Una vez en su casa empecé a sentir mucho miedo de la nada y decidí irme a dormir con ellos. Cuando pasaba la madrugada empecé a soñar que mi papá moría. La mujer me despertó porque dijo que estaba llorando y hasta ahí todo iba bien. Nos empezamos a quedar dormidas, escuchamos cómo la puerta del baño de su cuarto empezó a abrirse despacio, ella no dijo nada. Entonces yo pensé que me lo había imaginado. Un rato después empezó a escuchar pisadas, pero como de un perro. Pensé que eran nuestras mascotas, pero al escucharlas me provocaban miedo, una sensación extraña, además lo sentía muy cerca. Me empecé a quedar dormida y volví a escuchar las pisadas y abrí los ojos, vi como un perro gigante negro salía del baño, se fue acercando a mí y no podía moverme, además veía un aura negra que estaba presionando mi pecho. El perro solo gruñía y aullaba y el aura negra que les comentaba se puso a un lado de mí y sentí claramente cómo metía la lengua en mi oreja, o tal vez era su dedo húmedo, no puedo explicar esa sensación. La cobija que teníamos la mujer y yo se empezó a resbalar lentamente y en eso la mujer me jaló y me abrazó, nos quedamos dormida con la lámpara prendida y un rosario en la mano. Al día siguiente a la mujer le llamaron y solo se escuchaban gritos y voces extrañas. Días después yo volví con mi mamá y no me enteré hasta tiempo después que le habían hecho una limpia a la mujer porque se enteraron que una prima le había hecho brujería. Hace varios años, iba con 2 compañeros a dejar a uno de ellos por la Chamizal, lo dejamos y nos fuimos de regreso hacia la avenida central. Salimos junto al río de los Remedios e iba una señora ya mayor quien empezó a cruzar la avenida. Ya era tarde, entre las 11 y 11:30 de la noche, pero iba muy despacio, por lo que decidí pasarme al carril contrario para pasarla, y cuando la empecé a pasar rápidamente se nos pegó al lado del copiloto y como yo iba despacio me frené de golpe. Mi compañero y yo volteamos a ver a la señora, rápidamente nos dimos cuenta que en vez de ojos solo se veían sus cuencas vacías, no se movió más, solo acercó la cabeza a la ventana. Comencé a sentir una mirada muy pesada, nos asustamos y empezamos a gritar, así que aceleré el coche, pero inexplicablemente de un momento a otro la señora se encontraba del lado de la avenida donde la vimos por primera vez. Tengo un recuerdo que aún me estremece. Trabajaba horas extras lejos de casa y había que conducir casi a medianoche. Duré 1 o 2 años trabajando todos los días de 7 de la mañana a 9 de la noche, a veces me quedaba trabajando hasta las 11 de la noche. Quizá lo que vi fue producto del cansancio, quiero pensar que eso fue. Regresaba del trabajo manejando rumbo a casa, había pocos autos, me estaba quedando dormido al volante. De pronto en la orilla de la carretera empecé a ver muchas personas, todas de pie, y conforme me acercaba las personas desaparecían. Fue muy extraño, podía ver las largas filas desde lejos, pero al acercarme se desvanecían. Fue cuando algo me hizo entender que eran las personas que habían fallecido en la carretera productos de accidentes. El ruido del auto saliendo de la carretera me hizo entender que ellos me advertían, y así fue porque justo en ese momento me salí de la carretera, pero reaccioné rápido y pude maniobrar y subirme de nuevo. Eso pasó hace más de 20 años y hasta ahora lo cuento. Como dije, quizá fue el cansancio, quizá es el instinto de supervivencia y la mente genera algo para que reaccionemos, no lo sé realmente. Mi primer trabajo fuera de la escuela de LPN fueron las noches en un hospital SNF. Después de mis primeras rondas, estacionaba el carrito de medicamentos a mitad de camino por el pasillo para poder comenzar en mis últimas rondas. Una noche, el carro se trasladó hasta el final del pasillo. Mis ayudantes vieron esto y declararon que alguien iba a morir esta noche porque los fantasmas lo saben. Estaban discutiendo posibles candidatos. Estaba evaluando muy duro, pero todos estaban bien, en su línea de base es a lo que me refiero, y pensé que mis ayudantes me estaban dando un tirón de pierna. Efectivamente, llegaron las últimas rondas y encontraron el cuerpo.
Cuando hablé con la enfermera de día, que había estado allí durante unos 30 años, me dijo que solo sucedía por las noches y que estaba totalmente indiferente al respecto. Trabajé allí durante 2 años y cada maldita vez que alguien moría inesperadamente, el carro se movía por el pasillo. Curiosamente, no se movió cuando nos dimos cuenta y tratamos a alguien dando vueltas por el desagüe, solo a los inesperados. Estaba asustado y agradecido por el aviso al mismo tiempo. Hace varios años, vivía cerca de un hospital que había sido abandonado por inundaciones en Querétaro y uno podía entrar a explorar como si nada. Tengo un amigo que es muy cobarde con respecto a todo lo paranormal / terrorífico y dijo que quería cambiar eso. Así que yo le dije que nos metiéramos al hospital en la noche de Año Nuevo para empezar a superar eso, y curiosamente aceptó. Así que nos metimos por la tarde para hacer un recorrido con la luz del día y poder seguirlo con linternas por la noche, y para que también agarrara confianza. Y así lo hicimos varias veces por el transcurso de una semana aproximadamente, ya que teníamos una ruta establecida, empezamos a explorar otros cuartos fuera de esa ruta, y encontramos varios archivos que habían sido abandonados y curioseamos entre ellos, pero no había nada de nuestro interés. Cuando nos dirigíamos a la entrada principal, empecé a sentir que caminaba solo. Cuando volteé para comprobarlo me di cuenta que mis sospechas eran ciertas, mis amigos se habían quedado atrás muy asustados. Incluso estaban como abrazándose entre ellos. Cuando volví a mirar al frente para ver qué era lo que los tenía así, me percaté que en la entrada había una anciana que estaba parada ahí, con una sombrilla extendida adentro del hospital y un refresco entre sus piernas mirando hacia el piso. La anciana volteó a verme y nos quedamos viendo a los ojos un rato. Yo le respondí con una sonrisa y le dije, buenas tardes, y me respondió el saludo. Procedí a pasar frente a ella y salir del lugar. Mis amigos solo salieron sin decirle nada y corriendo. Cuando salimos los regañé, les dije que nunca fueran maleducados con un fantasma, y ellos quisieron comprobar si realmente era un fantasma o solo otra persona curioseando como nosotros, así que regresamos al lugar y la persona ya no estaba, ni rastro de ella. Hoy en día sigo pensando que era una persona curioseando, pero no niego que fue raro encontrar una persona así en un lugar abandonado y que la única posible salida del lugar es donde nos quedamos parados antes de regresar dentro, por lo que si era una persona curioseando, o se adentró más en el hospital o saltó la barda que nosotros saltamos para entrar por detrás, pero debido a la aparente edad que tenía sería complicado que lo hubiera hecho.